Bueno, en esta oportunidad los invitamos porque preparamos esta muestra por el aniversario de la inundación de Pecuén, que fue el viernes pasado, el 10 de noviembre. Se cumplieron 38 años de la inundación de Pecuén y siempre es una linda oportunidad para recordar, ¿sí?, lo que sucedió, ¿sí?, y aprender siempre un poco más de lo que sucedió ese día, ¿sí?, ese año que marcó la historia de nuestra comunidad, ¿sí? Y para ello Viviana Castro, seguramente todos la conocen, va a darles una charla comentándoles de qué se trata esta muestra, ¿sí?, que ustedes ya vi que recorrieron. Así que bueno, la escuchamos. Buenos días a todos, ¿cómo les va? A muchos los conozco, a otros no, porque se crecen muy rápido. Esta muestra que está hoy aquí fue la primera muestra que se hizo luego de la inundación en la estación de ferrocarril de Pecuén, donde hoy está el centro de interpretación. También se hizo como objetivo de tener un centro de interpretación. Ustedes saben que luego de la inundación el camino que unía Carué con la villa turística de Pecuén estaba tapado con agua, y la villa turística estaba con agua. Entonces los turistas o la gente que quería ir a las ruinas, que no conocía, hacía todo el camino que iba por el Aras e ingresaba por lo que era la estación de ferrocarril. Entonces, cuando se cumplen 25 años de la inundación, la municipalidad y el museo, la gente del museo, se pone a pedirle, le solicitó al ferrocarril la estación de ferrocarril de Pecuén para crear un centro de interpretación. Entonces la gente que llegaba podía ver cómo había sido de Pecuén en sus inicios, la época de todo su esplendor y la época de la inundación en fotos, con algunos pocos textos. Entonces cuando la gente ingresaba a las ruinas veía lo que estaba tapado con agua. ¿Se entiende lo que digo? Tenía una noción de qué era lo que había ahí, porque bueno, estaba casi todo cubierto con agua todavía. Ustedes saben que el agua empezó a bajar recién a los 20 años de haberse inundado. Entonces la gente no comprendía que ahí había sido el pueblo de Pecuén, una villa turística por excelencia, donde vivieron 1.500 habitantes en ese lugar. Y la importancia que esto tenía tanto para Carué como para la villa turística que se inundó. Era una villa turística por excelencia, entonces era parte de la comunidad de Carué y la gente no se daba cuenta de que ahí abajo había habido un pueblo completo. Entonces, bueno, eso sirvió de mucho durante mucho tiempo, luego se cambió por la que hoy actualmente está, y quisimos que todos conozcan esta primera muestra, que para nosotros en realidad fue la que marcó el puntapié inicial para ser más didácticos y para que vean cómo era Pecuén en su esplendor. Ustedes saben que Pecuén se inundó el 10 de noviembre del 85, pero hasta ese entonces había sido una villa turística muy potente. Pecuén, como les decía, tenía 1.500 habitantes estables, más de 6.000 plazas hoteleras, tenía correo, tenía estación de servicio, unión telefónica, destacamento policial. Estamos hablando hace 40, 50 años atrás. Y ustedes trasládense a esa época que la infraestructura de Pecuén era muy potente. Tenía usina propia, un complejo termal muy importante con 200 bañeras para mujeres y 200 para varones. También había hoteles muy grandes y todos eran comercios abocados para el turismo, como por ejemplo, bueno, desde un residencial, que nosotros le llamamos residencial a lo que era un lugar donde había una habitación, el baño y la cocina, porque antes la gente al venir en tren, ahora también pasa, pero no todos traen, como venían antes en el tren, con los elementos para cocinar. Y como antes la gente se quedaba, no comparándolo con la actualidad, no 1 o 2 días y van conociendo varios lugares,
Antes la gente de Epecuén venía a pasar largas temporadas, como mínimo 15 días, que era por ahí lo que recomendaba el médico. Ustedes saben que los inicios de Epecuén fueron y siguen siendo actualmente como turismo de bienestar y salud. La gente venía a Epecuén por salud, para curar todos sus males con respecto a los huesos, a los músculos, a la piel, por las potentes propiedades y minerales que tiene nuestra laguna. Y digo nuestra laguna porque también es de ustedes y también en un futuro va a ser de sus hijos y de sus nietos. Por eso lo que nosotros queremos hacer desde aquí, desde la Secretaría de Cultura y Turismo, es que ustedes conozcan bien su historia y que sepan qué es lo que tienen que cuidar. No solamente la laguna, sino el entorno natural que tienen, que es muy importante, y todo el resto en Carué aún, ¿no? Les cuento que la gente de Epecuén venía por salud, porque tanto las propiedades del agua como del suelo y también como del aire eran muy importantes. Antiguamente esto era, antes de que Epecuén se fundara, era un lugar donde las propiedades eran de una, a veces dos personas solamente. Las grandes extensiones de campo eran de gente que tenía mucho poder adquisitivo, como el de la gente que venía a visitar Epecuén. Si ustedes vieron en algunas imágenes, los turistas que venían muy bien vestidos, pero no solamente se tomaba en cuenta la vestimenta, sino el traslado desde las grandes ciudades hasta esta para utilizar el agua de la laguna. Tenían que tener mucho poder adquisitivo porque eran grandes las distancias y tampoco había como hoy los medios de difusión y de transporte que había en esa época. Era muy difícil llegar hasta Carué si no tenías un auto propio, o por ahí llegabas en tren y tenías que trasladarte grandes distancias. Entonces, si no lo hacías con plata, con mucho poder adquisitivo, no lo podías hacer. Entonces esa era la gente que vino a Epecuén luego de su fundación. Epecuén se fundó el 23 de enero del año 21. Acuérdense que cumplió 100 años hace poquito, dentro de poquito se van a cumplir 3 años, el 23 de enero, 103 años de su fundación. Entonces la gente venía por eso. Yo les voy a contar el caso más cercano que yo tenía para que ustedes dimensionen cómo era la situación y por qué se empieza a crear un pueblo turístico. Mi bisabuela vino de España a Buenos Aires. En Buenos Aires le fue muy bien con su emprendimiento, con su comercio, pero se enfermó de reuma, ¿no? Antes se decía a lo que es artritis, artrosis, tendinitis, todas esas enfermedades, o la de los huesos también, se le decía reuma, era generalizado. Entonces, tiene mucho reuma y, como tenía mucho poder adquisitivo, se traslada aquí, le hace muy bien el agua de la laguna y compra un terreno muy grande y construye un hotel muy grande para 150 personas. Pero ese hotel muy grande para 150 personas tenía todos los servicios, todas las comodidades, restaurante, baños habitaciones con baño privado, todo muy imponente, muy importante. Así como en el caso de mi abuela fue, por ejemplo, el caso de Ivonne Ayaire, que también vino por la misma cuestión a Epecuén, y así miles, todos los que fueron creando la villa turística con hoteles residenciales, también venían por eso, por salud. Entonces se quedó a vivir en Epecuén, compró un loteo, por ejemplo, bueno, lo que les decía, y creó el hotel. Así todos los que venían a crear el pueblo de la villa turística lo hicieron de esa forma.
Luego empezó a formarse y a necesitar de servicios, entonces fueron construyendo y realizando las obras para poder tener todas las comodidades. Y en el Pecuén, fíjense que no había techos de chapa, por el mismo ambiente salino que había, tenías que cambiarlo, como pasaba con la grifería, muy rápidamente porque se deterioraba. Entonces construían los edificios con losas y muy grandes. Aún hoy, si ustedes van a visitar las ruinas, van a ver que son paredes muy grandes, estructuras muy grandes, y los techos que se cayeron están en el piso. Entonces, fíjense ustedes, ya les digo, trasládense 40 años atrás, o un poco más, la infraestructura que tenía Pecuén. Así empezaron a construir los complejos de piletas, el complejo de los balnearios, también con esa infraestructura. Ustedes, si vieron la foto de las piletas de natación de agua dulce, ven que tienen iluminación por debajo del agua. Siempre acuérdense de la época, ¿sí? De la época. Hace 38 años que se inundó y en toda su época de esplendor fueron los años 80, 80 y pico, 70, ¿sí? Donde se estaban construyendo esa infraestructura en ese complejo de balnearios. Van a ver ustedes hoy, si van a las ruinas, van a ingresar por el sector de la pileta, donde los complejos tenían, para el sector de piletas, había la señora que estaba en la entrada, el guardavidas, para la de los adultos y para de los niños, también había confitería, duchas, guardarropas, todo eso para la pileta, pero también lo mismo para la laguna, para el agua salada, había confitería, duchas, enfermeras, todos los servicios completos. Entonces la gente que hacía, salía de la laguna, de darse el baño, se duchaba, se cambiaba y se iba a disfrutar de la villa turística. Como por ejemplo lo que hablábamos el otro día, que estaba Diego Mayer, de las tardecitas de tango que hacían en Bimbambú, en Bender, bueno, en todos los complejos que había en Pecuén. Con esto quiero decirles de la potente infraestructura que tenía Pecuén. Todo eso, bueno, fue lo que quedó debajo del agua. Pero les cuento que, como todo humedal salado, como todo humedal, en épocas de sequía se retiraba mucho el agua. Ustedes vieron ahora, la laguna de Pecuén está en su cauce natural, pero mientras tanto, si ustedes van a ver hasta dónde llegó el agua de la laguna. ¿Sí? En el tanque, si lo vemos cuando ingresamos, está la marca hasta dónde llegó el agua en ese lugar en el año 93, cuando corrió peligro de inundarse Calué. 100.46 metros sobre el nivel del mar. Si vamos al Cristo pasa lo mismo. Vamos a ver la marca cuando al Cristo y al Matadero, ven el Cristo, donde le llega el agua en la época donde el caudal estuvo más alto. Todo este humedal salado, en épocas de sequía se secaba. Miren la foto que está allá en el fondo, donde los espigones, que eran de madera, se quedaban secos, y arriba los espigones con agua, donde está pasando la lancha. Lo que está en la foto del medio de arriba, ¿qué era lo que hacía la gente para hacer piletones? Donde levantaban con palas las costras de sal, de la sal que cristalizaba en verano, cuando el agua estaba muy baja. Se hacían unas costras muy altas, entonces levantaban esas costras de sal, hacían pozos y el agua podía haber agua en esos pozos, en esos piletones, para que la gente no fuera muy lejos a bañarse y para que tuviera agua para bañarse. Pero estamos hablando de esas épocas, ¿no? Donde 1911 al 2009, ¿ven? Ahí tienen las cotas de la laguna, donde en época de sequía el agua se retiraba muchísimo. No era que se secaba del todo. Sí podíamos cruzar la laguna caminando, pero con el agua nunca se secaba del todo, porque el agua brotaba de abajo, ¿sí? El agua brota de abajo, se mantiene el nivel porque el agua brota de abajo, ¿sí? De los cuales los 4 surgentes
permanentemente están largando agua salada al más profundo en una proporción de 366 gramos por litro de agua. Fíjense que en una de las fotos hay mayor nivel de salinidad. ¿Por qué? Porque se había secado y estaba muy concentrada, ¿sí? Pero el surgente que está largando agua salada, el que tiene más cantidad, está a mucha profundidad y está largando en una proporción de 366 gramos por litro de agua, ¿sí? Y ustedes lo pueden cotejar. Si tienen la profe acá que les puede decir cómo hacer el residuo sólido de agua, hoy por hoy estamos hablando de, antes de estas lluvias, la laguna de Pecuén tiene 292 gramos de sal por litro de agua. Hoy por hoy. Puede que sea más si sigue bajando o que se mantenga. Bueno, vamos con eso. Fíjense que es cíclico. Hay épocas de mucha sequía, épocas intermedias y épocas de mucha lluvia. Yo no quiero entrar en detalles con el tema del por qué se inundó de Pecuén, en detalles, sino que se los voy a hacer más ligero y más didáctico para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Cuando Pecuén estaba en todo su esplendor, época de mucha sequía en toda la Argentina, la laguna se iba muy lejos, ¿sí? Pero no solamente esta. Las lagunas de agua de arriba, que eran agua dulce, gracias. Lo que pasa es que el mapa lo tengo en la cabeza, entonces medio como que las lagunas de aguas arriba, estamos hablando de Laguna Alsina, Laguna Cochicó, Laguna del Monte, del Venado, todas esas lagunas de agua dulce, donde su mayor ingreso económico, ¿no?, era la pesca deportiva y comercial del pejerrey, se quedan sin agua. Por consiguiente, los peces empezaban a morir porque le faltaba oxígeno, porque le faltaba comida, ¿sí? Y por consiguiente la economía. Entonces piden, allá por el 79-80, yo no soy muy ducha con las fechas, pero esta más o menos, piden agua al gobierno, le piden al gobierno de turno que hicieran una obra que iba a trasvasar aguas para estas lagunas que se quedaban sin la misma. Entonces empiezan a hacer una obra, el famoso Canal Ameguino, y antes que eso, antes de decirle cómo pasó, nosotros estamos dentro de un valle transversal, de una gran depresión en la llanura pampeana. ¿Y por qué hago así? Porque de este lado tenemos la Sierra de la Ventana y de este lado tenemos el centro de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Son partes más altas ante esta última, la laguna de Pecuén, que es una gran depresión, que está en un pozo, para decirlo más didáctico. Y las lagunas encadenadas del oeste están en línea, así como mi brazo, y en desnivel hacia esta última. ¿Se entiende? Bueno, cuando hacen esa obra, que es el famoso Canal Ameguino, que no es nada más ni nada menos que un brazo del río Salado, para trasvasar agua, empieza a trasvasar agua sin haber hecho las obras correspondientes, o haberlas hecho en una mínima cantidad que no servían para lo que después pasó. Empieza a entrar agua y empieza la época de lluvias. Las lagunas con bastante caudal, empieza la época de lluvias, pero no lluvias regulares, sino lluvias muy fuertes. Entonces empiezan a desbordar. Ahí ven el mapa que me decía Erika, ven, empiezan a desbordar, pero a desbordar mal. Además de todo eso, los que se inundaban también eran los campos que estaban en la costa de lo que era la cuenca. Entonces hacían canales para no inundar sus campos y mandar el agua a estas lagunas, que ya no eran lagunas, ¿sí? Eran extensiones gigantescas de campo con mucho caudal de agua, porque a lo que pasó a la laguna de Pecuén, ustedes imagínense, el agua entra, se expande y luego sube, ¿sí? Ese es lo que ocurría. Entonces, algunos ambiciosos piden
que la laguna de Pecuén le entrara un poco de agua. Como a ellos les sobraba, a nosotros nos faltaba, bueno, empiezan a mandar un poco de agua. Entonces es ahí donde empiezan a hacer ese terraplén que ustedes ven en las fotos, ¿sí? El terraplén que hoy lo podemos ver también en vivo, porque ya se descubrió bastante y se ve. El terraplén lo empiezan a subir para que no se inunde el complejo. Sube el agua, sube el terraplén, sube el agua. Ese terraplén llegó a los 7 metros de altura y entraban 4 autos a la par. Yo les cuento esto para que ustedes sepan la dimensión que tenía el terraplén y dónde quedaba el pueblo de Pecuén. ¿Sí? El 10 de noviembre del 85, y otra vez, cada vez que digo lo mismo y que lo relaciono con este 10 de noviembre particularmente, se me pone la piel de pollo, porque me pasó lo mismo. Bueno, yo nací en Epecuén, viví en Epecuén hasta los 20 años y el día de la inundación estaba ahí. Por eso mismo, gracias, Seri. Lo que pasa es que yo lo tomo como algo tan natural que algunos saben, otros no saben. El 10 de noviembre del 85 me pasa algo como lo que me pasó este 10 de noviembre, que a la madrugada se levanta una tormenta de viento muy fuerte del sur que le pega al terraplén, ¿sí? El terraplén estaba en el máximo con el agua, al borde, y empieza a llover, mucho viento, mucha lluvia. El agua empieza a pegar y pegar. Y no me causa tanta impresión el ruido del agua, sino como el viento. El viento que pasó este 10 de noviembre a la madrugada, que no me dejó dormir más, a las 5 de la mañana, ese viento me hizo acordar mucho al día de la inundación, que estábamos todo el pueblo abocados a lo que pasaba en el terraplén, porque el terraplén empieza a ceder, a filtrar, empieza a filtrar agua con máquina, con bolsas, con lo que podíamos. Todos quisimos tapar esa gran filtración, esa grieta que se empezó a hacer en el terraplén y que no se pudo tapar, y empezó a ingresar agua. Y para las 10 de la mañana los primeros hoteles, que eran, bueno, el Azul, todos esos hoteles que están cerquita de las piletas, tenían 80 centímetros de agua. Y ahí empieza la evacuación del pueblo de Pecuén. Primero la autoevacuación, porque empezaron a sacar las cosas, levantarlas para ver si no entraba más, pero siguió entrando. Entonces entraba el agua, se expandía, subía y así fue ingresando en el pueblo de Pecuén. Todos los que estábamos fuera de lo que era la zona de inundación, empezamos a ayudar a la gente que estaba inundándose, y los adultos nuestros padres y nuestros abuelos, sabían que todo lo que tocaba el agua salada no íbamos a poder ingresar nunca más y lo íbamos a perder. Porque el agua salada es muy potente y los edificios tienen hierros adentro para construir. Entonces, esos edificios, imagínense, trasládenlo a hoy. Hoy hay muchos edificios acá en Carué que tienen el problema de la salinidad porque están en el ambiente y en el suelo y en el aire. En todo el ambiente está la salinidad de nuestra laguna. Entonces, las manchas de humedad, salitre, ¿sí? Bueno, allá sabíamos qué era lo que iba a pasar. Todos los ladrillos que se cayeron en las ruinas nos sirvieron para construir, porque siempre van a tener el salitre adentro. Por más que los lavemos con agua dulce, siempre lo van a tener. Entonces, no es como el agua dulce que por ahí se va y nosotros podemos volver a nuestras casas. En esta no podíamos volver. Los que sabían cómo era el tema del agua salada, sabían que no íbamos a poder volver. Algunos tenían la esperanza. Algunos decían, y el agua salada va a llegar, el agua de la laguna va a llegar hasta la calle Mitre, donde está hoy Monterreal, el único edificio que todavía está en pie, y esperemos que se quede así.
hasta ahí iba a llegar el agua, nos marcaban que iba a llegar el agua hasta ahí. Mi casa estaba a 4 metros sobre el nivel de la laguna, entonces se suponía que no iba a llegar el agua ahí. Entonces nosotros, mi papá y mi familia, empezó a ayudar a la gente que se estaba inundando, donde sí iba a llegar el agua. Nosotros nos vamos con mi familia a Buenos Aires, a la casa de mis abuelos, en el último tren que sale de la estación de Pecuén. Mientras tanto, toda la gente seguía evacuando el pueblo. Pero, imagínense hoy evacuar o mudar la habitación de ustedes. Una habitación, una. ¿Qué se llevarían primero? ¿Qué agarrarían primero? Sí, yo sé que muchos dicen el celular. Bueno, pero ¿qué hacemos con el celular? Nada. ¿Qué se llevarían primero ustedes de su habitación? Un recuerdo. La ropa. Pero vos lo estás pensando ahora sentado y mirándome como estamos charlando. Pero en ese momento, con la desesperación, no sabés qué agarrar. Pero ponele, llevamos eso. Pero multiplicalo por 150 habitaciones, por ejemplo, de un hotel. Claro, pero por eso, pero multiplicalo ahora. Vos imagínate, vos te llevarías la ropa, un recuerdo. Multiplicalo por 150 habitaciones, por ejemplo, del hotel de mi abuela. O por 1500 personas que tenían que hacer lo mismo. ¿Y a dónde los llevábamos? ¿Quedaron hoteles cerrados, Vivi? Algunos sí. Porque la gente... Pero venían después y lo abrían el encargado o el que se quedaba a cargo, el conocido o el pariente. Sí, pero por ejemplo comercios quedaron cerrados y las cosas se empezaron a ver después cuando empezó a bajar el agua. ¿Cómo? Autos en el garaje. También. Muchas cosas que quedaron. Todo el pueblo de Carué fuimos a ayudar y ayudábamos. Y Los chicos del secundario, de la escuela, todos. Nosotros nos habíamos enrolado, yo iba a quinto año a la secundaria, como los que van a sexto de hoy, y nos habíamos enrolado como ayudantes de los bomberos. Era. Claro. Y íbamos con los bomberos y con los militares. Con los militares todavía en ese momento pasaban por el agua, habían señalizado, y con los Unimog, esos camiones altos, íbamos por el camino que ahora se va de Pecuén. Estaba todo señalizado porque no se veía el camino, obviamente. Y llevábamos de las casas a la estación las cosas. Y es cierto lo que ella dice, que vos ibas a tocarle la puerta a la gente grande y la gente te decía, no, acá no va a llegar el agua, yo no me voy a ir. Y los bomberos trataban de convencer a esa gente de que algo había que sacar. Y también es cierto que, como siempre pasa, los hoteles grandes de la gente que tenía más dinero se habían alquilado a todos los camiones de Carué y sacaban hasta los marcos de las ventanas. Y la gente que tenía menos dinero o menos poder adquisitivo se tenía que arreglar con los 2 o 3 camiones. Íbamos con los bomberos, subíamos las cosas al camión. El camión la llevaba a la estación. En la estación había otra gente que la cargaba al tren. El tren venía, en Carué había otra gente que la bajaba del tren para que el tren pudiera volver rápido y seguir trayendo cosas. Pero eso fue durante muy corto 3 lapso. días fue eso. 3 días hubo que evacuar todo. Del tren, pues salir. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando, imagínense que el camión pasó muy poco tiempo y con el Unimog no podías pasar otra cosa que más que algunas cosas como remedio. Yo viajé en el Unimog y ya no se veía el límite del camino, era muy peligroso. En general traíamos en el Unimog, no traíamos cosas. No, y entonces, imagínense ustedes la salida hasta la estación de ferrocarril, era asfalto. Pero imagínense ustedes la situación, llovinaba, pero además el agua brotaba de abajo. Entonces, todo el terreno era muy inestable, parecía que caminamos por con un flan o en una gelatina. Entonces, esos camiones o tractores que transportaban las cosas hasta la estación de ferrocarril, en un momento se encajaron en el asfalto, porque era tanto el peso, ¿sí? Hicieron zanjones. Si ustedes iban hoy a la estación de ferrocarril, eso era un lugar donde no le llegó el agua, nunca llegó el agua hasta ahí, pero se rompió el asfalto por el peso de trasladar las cosas hasta la estación de ferrocarril. Y ni hablar de dónde llevaba después las cosas. Porque, ya les digo, yo lo voy dando como ejemplo
del hotel de mi bisabuela, pero el hotel de mis abuelos tenía capacidad para 35 personas, para 65 personas. Mi residencial tenía para 35 y así eran todos. Los hoteles gigantes eran todos, tenían muchas cosas. Usen la imaginación lo que fue trasladar eso. Que además de todo eso que pasó, que nos tuvimos que ir, que tuvimos que trasladar las cosas y a dónde las trasladábamos, ¿no? Porque no había lugares. Algunos tenían la casa de un amigo que tenía campo y tenía un galpón. Pero amén de haber perdido tu casa y tu otra cosa que era más importante que tu casa, la que estabas perdiendo, que no nos dábamos cuenta, ¿dónde llevábamos las cosas en el trayecto y seguías perdiendo cosas? ¿Sí? En el trayecto seguías perdiendo cosas. Porque se te rompían, porque desaparecían, porque no las habías sacado y te las sacó otro y no sabías a dónde fue a parar. O sea, todo fue un caos, en realidad, porque nadie sabía que Pecuén se iba a inundar, porque todo estaba preparado para iniciar la temporada. 10 de noviembre del 85, todo el mundo había pintado, había hecho un departamento nuevo, era muy alto la demanda de alojamientos, entonces todo el mundo tenía plata que había hecho la temporada anterior o durante el año, la invertía para construir, para arreglar, para pintar, porque se necesitaban muchos alojamientos. Entonces, no se declaraban en esa temporada, en los planos y al Estado, porque la próxima temporada, cuando se recibía, o sea, se trabajaba, se iban declarando una parte, la otra parte, una parte del ingreso se invertía nuevamente en hacer más alojamientos. Fíjense que Pecuén era una fuente inagotable de recursos. Si nosotros a veces vendíamos bolsitas con guindas que sacábamos de la planta de mi abuela, o sea, a la de ustedes, yo también trabajaba, pero no era porque trabajaba porque tenía la necesidad de trabajar, sino porque nosotros en ese lugar nos criamos con esa impronta, con la del turismo, la de lo que necesitaba el turista. Imagínense que cuando nosotros éramos muy chicos, ya venían turistas, por supuesto, y los turistas nos enseñaron a caminar, porque eran más que turistas, familias, porque venían durante mucho tiempo y compartían muchas cosas con nosotros. Todo eso que yo les estoy contando es lo que perdimos nosotros, no paredes, edificios, ¿sí? Nosotros lo que perdimos en Epecuén no fueron las paredes, el edificio ni la plata. Lo que perdimos en Epecuén fueron nuestra historia, nuestras raíces, nuestro lugar en el mundo, ¿sí? Yo no les dije en ningún momento, chicos, yo perdí millones de pesos o de dólares o de lo que sea en mi casa, en mi hotel, no, en ningún momento lo dije porque no lo siento así y porque ninguno de los ex habitantes de Pecuén pensamos de esa forma. Lo que sí pensamos es que perdimos nuestro lugar en el mundo, nuestras raíces, nuestra historia, nuestros amigos que se desparramaron por todas partes del mundo, nuestros vecinos, ¿sí? Por eso nosotros queremos contarles esta historia de cómo sucedió para que no vuelva a pasar, porque la desidia, la ambición, los intereses no llevan a ninguna parte, llevan a estos desastres. Y sobre todo, de que este desastre no fue natural. La naturaleza acá no tuvo nada que ver. La naturaleza hizo ciclos de lluvias y de sequías intermedios y nosotros no supimos entenderla. Y era tanta nuestra ambición que lo que hicimos fue un desastre. Por eso, para que esto no vuelva a pasar nunca más, es que queremos que ustedes lo sepan. Porque el día de mañana, cuando ustedes tengan hijos, tengan nietos, sobrinos, primos, lo que sea, puedan saber esta historia, que la podemos contar en vivo y en directo, y todavía no está escrita en un libro, puedan seguir disfrutando de este lugar, porque es de ustedes.
Nosotros hicimos macanas en un tiempo, sí, pero queremos tratar de que no vuelvan a pasar, de que ustedes no se queden con un planeta, no estoy hablando solamente de Caroe, de Pecuén y de todo el distrito, sino estoy hablando del planeta, un planeta destruido. Hagamos las cosas bien y para eso tenemos que prepararnos, estudiar, aprender, hacerle caso aunque a veces nos reneguemos a nuestros mayores, que las pasaron y las pasaron feas en muchos momentos, en algunos no tanto, pero les van a dar el ejemplo de lo que no tienen que hacer para que ustedes la pasen mejor, ¿no? Así que aprendan, estudien, háganle caso a las maestras, a las profes que se preocuparon para que ustedes sepan esta historia, ¿sí? Así que, bueno, nada, para mí fue un placer contárselos. Y si ustedes quieren hacer preguntas, por supuesto, no quiero ser un loro repetitivo y de contar todo esto, porque a alguno le queda alguna duda de algo y yo, mientras se las pueda contar, se las voy a contar. ¿Alguno tiene una pregunta para hacer? Bueno, miren las imágenes y por ahí se les ocurre. Yo estoy acá para que ustedes me pregunten. No.